Nel año 2011, el nuestro aclamado director Pedro Almodóvar estrenaba una película que probablemente sea la más singular de la su filmografía. Tanto los más adeptos al so cine como los que nunca vieron nada so van a disfrutar de ella. Huella apoyamos La piel que habito. Des que la so muller sufriera quemadures en todo el cuerpo en un accidente de coche, el doctor Robert Ledgar, eminente cirujano plástico, interésase por la creación de una nueva piel con la que pudiera salvarla. 12 años después, consigue cultivarla en el so propio laboratorio, una piel sensible a los afalagos, pero que sirve como coraza contra cualesquier tipo de agresión. La comunidad científica nun deja experimentos, pero él, de forma clandestina, realízalos por la so cuenta consiguiendo cobayes humanes. La primera vegada que vi esta película, la verdad es que no conocía nada sobre ella y sorprendióme bien gratamente. Tanto por la su impecable puesta en escena, como por ser la película que más falta a los géneros a los que realmente nos tiene avezados Almodóvar. Está claro que este filme sigue siendo un drama, pero camuda los toques de comedia y melodrama por thriller y suspense, lo cual apurre frescura y es una nueva vía para esquizar por director manchegu. Una historia enrevesada, el broche de las películas de Almodóvar, que te gustará en forma o la odiarás. Pero si es de los primeros, va a sorprenderte la capacidad que tiene el director de imponernos con cada encuadre, plano a plano.